¿Pusiste? Sí, listo. Aceptar. Genial. Bueno, gracias por estar un día como hoy, viernes. Sabemos que en Argentina es feriado, así que gracias por este espacio. Tenemos el placer de presentar al doctor John Bach. Él es profesor de Medicina Física y Rehabilitación, profesor de Neurología del Hospital Rutgers. Es director médico del Centro para el Manejo de Alternativas Ventilatorias del Hospital Universitario de Newark, en New Jersey. Es referente mundial del soporte ventilatorio no invasivo y facilitador mecánico de la tos. Es creador de protocolos para extubación y decanulación de pacientes no destetables de la ventilación mecánica y es autor de múltiples publicaciones y libros. Es un placer tenerlo acá al doctor John Bach y a ustedes también. Así que le damos la palabra. John, when you want to start. Okay, right now, yes. Yes, John. Bueno, hola a todos y todas, como dije Victoria. ¿Cómo preparar a las pacientes para la cirugía y mantener la marcha en pacientes con Duchenne, Becker, AME tipo 3 y manejo de la cifoescoliosis en las enfermedades neuromusculares? Todo explicado en mi libro morado. Tratar a personas con músculos débiles es más que una simple cuestión de simplemente salvarles el cuello y la vida. Este libro considera preocupaciones nutricionales para afecciones neuromusculares, terapias físicas, ocupacionales, del habla y de disfagia, intervenciones ortopédicas, gastrostomias y otras cirugías y la preparación para ellas. Y en español, las personas con enfermedades neuromusculares suelen necesitar cirugía para prevenir contracturas y vertirlas para prolongar la deambulación sin aparato ortopédico, revertir la escoliosis, tener tubos de gastrostomía, a veces colostomías, etc. Generalmente, las personas con capacidades vitales inferiores a 1,200 mililitros en posición supina o menos de 1,500 mililitros, pero con hipercapnia diurna o nocturna y que no utilizan soporte ventilatorio no invasivo durante el sueño, deben practicar soporte ventilatorio no invasivo antes de la cirugía. Personas con los flujos máximos de tos por debajo de 270 a 300 litros por minuto necesitan practicar insuflación, exuflación mecánica antes de la anestesia general. Métodos de soporte ventilatorio no invasivo a la práctica para boquilla. Dos hombres que dependen continuamente de soporte ventilatorio no invasivo día y noche. Mujer con SLA, también dependiente de soporte ventilatorio no invasivo, SVNI, continuamente. Hombre con distrofia de Duchenne dependiente de SVNI continua durante 25 años para boquilla el día y interfase nasal la noche. Hombre de 51 años con distrofia muscular de Duchenne, casado y dependiente de SVNI desde hace 30 años,
con su mujer. Hombre con 0 mililitros de capacidad vital que usa un sellador labial o interfase cubra labios para dormir desde hace 49 años. Interfase oronasal, cinturón de ventilación con vejiga, hombre con lesión medular y capacidad vital de 200 mililitros, al que se le retiró el tubo de tracostomía tras 2 años. Lleva 38 años utilizando cinturón de ventilación con vejiga. Respirar usando tu lengua como una rana. Así, tuve pasado un abogado que necesitaban soporte ventilatorio continuo, que dejaron sus ventiladores en casa y argumentaron casos en los tribunales mediante la respiración de rana como eso. Como eso. La cirugía de las extremidades inferiores es necesaria para pacientes que pueden caminar, como la distrofia de Duchenne y Becker y AME tipo 3. Las enfermedades neuromusculares tipo 3 y 4. Los detalles se pueden encontrar en mi libro morado. Desequilibrio muscular típico en la distrofia muscular de Duchenne, en la cadera, la rodilla y los tubios. Contracturas de los músculos más fuertes. Con este enfoque, los pacientes con Duchenne caminan 1 año y medio más sin medicamentos, y Beckers y AME tipo 3 mucho más tiempo sin órtesis de tobillo. La patokinesiología de las extremidades inferiores en la distrofia muscular fue descrita por el Dr. Ernest Johnson en la década de 1970. Lo importante es que los flexores de cadera, flexores de rodilla y flexores plantares son más fuertes que los extensores y los 3 tienen contracturas. Intervenciones ortopédicas en caderas, rodillas y tobillos. El desequilibrio de fuerza en caderas, rodillas y tobillos y las contracturas se corrigen mediante transferencias del tibial posterior, resección amplia de las bandas iliotibiales y otras intervenciones ortopédicas. Antes y después, los procedimientos quirúrgicos necesarios para corregir y prolongar la marcha sin aparatos ortopédicos ni medicamentos. Antes y después. Antes y después para distrofia muscular de Becker. Distrofia muscular facio-escapulo-humeral, la escapular con aleteo de las escápulas. La fixación escapular puede permitir a los pacientes con distrofia muscular
espacio escapulohumeral, llegar más arriba de sus cabezas. La escoliosis neuromuscular es causada por debilidad muscular paraespinal, para contracturas de la banda iliotibial y caída asimétrica de la pierna. Se debe prevenir la escoliosis para permitir el uso del ventilador de presión abdominal intermitente, el cinturón de ventilación. También para evitar su compresión sobre el corazón, para permitir sentarse en silla de ruedas, prevenir dolores radiculares en las piernas y para prevenir decúbito cutáneo. Banda iliotibial izquierda apretada, causando escoliosis en ese lado. Los aparatos ortopédicos son efectivos para la escoliosis idiopática y pueden ser útiles para niños pequeños para preservar la movilidad de la columna y lograr una mejor corrección quirúrgica después de los 8 años, pero sin inútiles para Duchenne, porque el cuerpo no es lo suficientemente fuerte como para separarse del aparato ortopédico y evitar molestias. La fijación espinal debe realizarse antes de que la escoliosis supere los 50 grados, porque la corrección máxima es de aproximadamente 50 grados. Este niño con escoliosis de Duchenne fue corregido a los 15 años, a pesar de que tenía 80 mililitros de capacidad vital. 80 mililitros de capacidad vital y dependía de soporte ventilatorio no invasivo continuo con menos de 5 minutos de capacidad de respiración libre de ventilador. Y él dependía de la ventilación mecánica no invasiva y su flujo de tos no era medible, 0 mililitros por minuto. En más de 100 intervenciones quirúrgicas, no se registraron neumonías, complicaciones respiratorias ni necesidad de traqueostomía, gracias a la IAMA, insuflación, exuflación mecánica. Tras la cirugía bariátrica, todos los pacientes con obesidad mórbida pueden ser extubados y conectados a un sistema de ventilación no invasiva con intubación y ventilación mecánica invasiva. Nunca necesitan cánulas de traqueostomía, pero necesitan presiones inspiratorias positivas de 35 a 55 centímetros de agua. No binivel PAP. No. Hay 4 formas de colocar sondas de gastrostomía. Solo uno de los 4 requiere intubación y anestesia general. Very John? strange. Do you hear me? Yes, I can Yes. hear you, but we cannot. Everything went black here.
Look, Yes, let's take some questions. we Yes, let's cannot take see some your preguntas. screen. I know. I can't either. Oh. Okay. I don't know what happened. And if you pass the file, neither? The whole screen is black. I think that now you're having some troubles with your connection because also we can hear you, but we cannot see you. I Yeah, think but I that can answer questions. Let's yes, take yes, questions. yes. Okay. Do you want to wait some minutes? Well, In let me case. explain about okay. Es cuatro formas de colocar sondas de gastrostomía. Solo uno de los cuatro requiere intubación y anestesia general. Hay la gastrostomía endoscópica percutánea con intubación y anestesia general. También gastrostomía endoscópica percutánea sin intubación con SBNI durante la procedura. Hello, I don't hear. En pacientes con maladie neuromuscular con insuflaciones. Do you No, hear me? John. Yes, we can hear you, John, but do you want to uh, go try again with the files because we cannot see you. No. I want you to say that of all the ways to put in gastrostomy tubes, the best way is open gastrostomy by a surgeon under local anesthesia. Say that. But do you want I Bueno, put a ver, your PPT for my segundo, computer? disculpen, estamos teniendo un problema de conexión con John. No sabemos por qué no está pudiendo, está teniendo un problema con la otra computadora, que es con la que está Yo le paso la pasando las presentación desde la diapositivas. mía, si querés. A ver, John, Yeah. John, give me 1 minute. Maca has your presentation, so she can share in the computer. Yeah, but it's almost finished. I just Ok. talk about the ways to do gastrostomies. Listo. Dice que ya estaba terminando la presentación, que disculpen, que él lo que quiere decir es que las gastrostomías se pueden se tienen que realizar mediante anestesia local. Yes, John, you can continue, I will translate. Or if you want to Well, I would say, a pesar de varios cientos de operaciones, incluyendo procedimientos de escoliosis durante 8 horas en pacientes con menos de 3% de la capacidad vital y dependientes de SVNI continuo y operaciones bajo anestesia local para pacientes con ELA y AMI tipo 1 con 0 mililitros de capacidad vital, no hemos tenido una neumonía única o cualquier persona sometida a traqueostomía porque extubamos SVNI continuo y exuflación mecánica administrado por la familia. Yes, Okay. John? Okay. Yes. Okay. And I would tell them it's Bien. strange. Bueno, I don't know what happened. no problem, John. Disculpen este último traspié que tuvimos. Ya estaba terminando la presentación. No sé si alguien quiere. John, I will ask for questions. Si alguien quiere Yeah. hacer alguna pregunta, la idea era que podamos hablar un poco con John de las cuestiones musculoesqueléticas en cuanto a enfermedades neuromusculares.
Si alguien tiene una pregunta y quiere escribirla en español, la podemos traducir, no hay ningún problema. Si se animan a escribirla en inglés o hablar en inglés, tampoco hay ningún problema. John, I will ask you, how do you when you make a surgery in with your patients, how do you extubate them after the surgery to non-invasive ventilation? Oh, very good question. All right. First of all, you need to know how much pain they're going to be in. If they need narcotics, then I let them sleep for 3 days and then extubate them. I give Okay, them the choice. I give them the choice. I say, do you want to sleep for 3 days? Or do you want to have the tube taken out? But we can't give you heavy narcotics for pain. okay. Bueno, Also, give we me one use second, the John. cough assist. Let me tell you, we use insufflación, exsufflación mecánica via the tube every 2 hours to make for the saturation normal, 95% or more. In room air, we give no oxygen. Okay? If the saturation is normal in room air after the surgery, we can extubate the same day or the next morning. But the patient must be fully alert and no narcotics or minimal narcotics. Okay, And the family must be there to use the inexsufflation for every time the oxygen saturation goes less than 95%. Absolutely no supplemental oxygen. okay. And we extubate the Let me full. See, let we me extubate translate, the John. patient. Oh, I'm sorry. Es ok. Bueno, yo le pregunté a John cómo maneja la extubación luego de la cirugía, ¿no? Porque los pacientes hay que intubarlos muchas veces para la cirugía. Y él lo que dice es que él les da, que depende primero el momento de la extubación postquirúrgica, depende de la cantidad de sedación y narcóticos que requieran los pacientes. En el caso de que requieran mucha sedación, obviamente por el dolor de la cirugía y también por la sedación que requiera la cirugía, él espera 3 días, incluso a veces mismo le pregunta a los pacientes. Por lo general, después de la cirugía, aguardan 3 días. Y si no tiene mucha sedación, lo hacen en el mismo momento. Y lo que hacen es poner al paciente sin oxígeno, intubado, ventilando a través del ventilador con un modo controlado, sin oxígeno suplementario. Y usan el asistente de la tos a través del tubo endotraqueal. Y si pueden mantener una saturación de más de 95%, y esto lo hace, y si cae la saturación cada 2 horas, usan el asistente de la tos por el tubo. Y si logran que la saturación sea más de 95% a aire ambiente y el paciente no tiene ninguna complicación quirúrgica, colabora, no tiene narcóticos y la familia está presente, lo que hacen es extubarlos a soporte no invasivo y asistencia de la tos. Entonces, directamente les ponen el soporte no invasivo y es el familiar el que también está en la habitación con el paciente haciendo asistencia de la tos. Esas son como las únicas condiciones que tienen para extubarlos después de la cirugía. Um, we have some questions, John. I will read. Give me 1 second. But I have an idea. Tell me the Okay, passcode for the meeting again. Tell me the okay. passcode for the meeting. Yes, I will. Six. Is 664462. Okay. I'll tell you why. It says on my computer that Zoom crashed, Oh, and to send a report that Zoom itself crashed. Now, what I'm doing is I'm trying to join it on my other computer. okay. And I look, yes. no, I see you there.
Knives. Um, Deberían solamente, sí. no, you can't see me. No, John. Also, you should live in some computer in the other one, in the back, in the old one, because we are having some problems with the sound. Please leave the old computer. No, I Okay. shut it off. It's all right. But the Zoom Yeah. crashed. It actually says Yeah. generate a crash report to help Zoom resolve the problem. That's what it says. Okay, John, no problem. I will read the question. There Okay, are yeah. like What's the next question? 15 people here. There is a doctor from the city where Maca lives in Salta, Ah, and he has a patient with myopathy, with congenital myopathy, yeah, 8 months old, and the patient. No, and she has a patient with the bulbar muscle disease, and they are treating him with non-invasive ventilation, but right. with the but yes, but he's saying that the patient used a total face. What do you want to say about that? What kind of mask do you use? Because here he's using a No, full face. no, no, not for an 8-month-old. You can't clear the secretions and they can aspirate. Infants are obligate nose breathers. They breathe through their noses. And the nasal ventilation has always worked for our patients. Our SMA type 1 and our congenital myopathy patients, you shouldn't need to go to cover the nose and the mouth. It's never been necessary. But always use full ventilatory support settings with no EPAP. I don't use BiPAP because the EPAP is harmful. I use pressure control, assist control 20 and 0, or 18 and 0, or 24 and 0. I don't use EPAP on my patients because it increases the risk of aspiration, reflux, and other bad things. Okay, But lo que you dice shouldn't John, have to. You should not have to do an oral nasal interface on an infant. They okay, breathe through their noses, and it works if you give adequate settings. bien. I will translate, John. Lo que dice John es que Yeah. está muy bien, Cristian, que lo estén manejando con soporte no invasivo, pero justo le leí que vos estabas usando con una máscara total face, y él lo que dice es que no es necesario en los infantes, que uno no debería usar una máscara total, obviamente suponiendo que uno tenga todas las posibilidades, porque los infantes son respiradores nasales, y ponerle una máscara total face no les permitís aspirarlos. Así que uno debería poder usar una interfaz únicamente nasal, porque ellos respiran por la nariz, para que les permita aspirar la boca, siempre teniendo en cuenta de no usar, en el caso de John, no usa PIP, usa sus equipos con posibilidad de hacer sin EPAP o PIP cero para disminuir el riesgo de aspiraciones, de fuga y de todas las complicaciones que tiene la PIP en estos pacientes. Incluso él, en los chicos como AME o miopatía congénita, usa modos por presión, asisto controlados por presión, donde usa parámetros de IPAP de 21 sin PIP, o 18.0 o incluso 24.0, con interfaces nasales. Con lo Vicky, cual, if you have to use BiPAP, always make the EPAP minimum. And on ventilators, the Astral, it's 2. On the Evo, it's 3. But never give more than the absolute minimum EPAP, and make the pressure support between the IPAP and EPAP at least 18, 17 to 20, something like that. So if you're using an EPAP of 3, try an IPAP of 23. ok, lo que dice es que en el caso de que no tengan equipos que
permitan no usar PIP, se utilice la menor cantidad de PIP posible que permite el equipo, que son muchos los equipos que tenemos nosotros, él lo sabe, pero que se use un delta de presiones de por lo menos 17-20, es decir, que si el equipo permite utilizar una PIP mínima de 3, uno utilice presiones de 23 centímetros de agua, siempre utilizando la presión mínima. Así que, Cristian, el tema, tu segunda pregunta, que es el de la traqueostomía, ya la respondió que, con todo lo que mencionó anteriormente, de que no es necesario, está bien, está siendo bien tratado tu paciente, pero tal vez pensar en la interfaz nasal y no en la total. Lucila, eh, previo a la extubación. John, Lucila, she's a respiratory therapist from my hospital. Yeah. Uh-huh. She wants to know, to ask you what she should do in case that she doesn't have an exfoliator, a mechanical Ooh. a cough assist, perhaps Yeah. with an ambu Yes, of course. Yeah. to Yeah. improve the cough. Well, of course, you can give a deep breath with the ambu and press on the stomach, on the abdomen to create a cough flow. You can do that, but it's difficult. Look, the cough assist was on the market from 1953 to 1967, but the people who had them begged for it to go back on the market. And I convinced Jack Emerson to put it on the market in 1988. But during 1967 to 1988, we had only 5, and the patients shared them. When one got sick, they got the cough assist, and then when another one got sick, they got it to the other one. So what I'm trying to tell you is that you need to have 1 or 2 and let the patients share them or when they need them when they get sick. That you can do that. Ok, lo que dice es que se puede utilizar la ambúlsula y asistencia manual de la tos, pero que es un poco complicado en la extubación. Y él puso el ejemplo de que el asistente de la tos estuvo en el mercado entre 1953 y 1967. Después de 1967 se dejó de fabricar hasta 1988, que él le pide a Jack Emerson que fabrique un nuevo asistente de la tos. Por ende, entre el 67 y el 88 no había asistentes de la tos nuevos, solo había 5 en todo el estado, y los pacientes lo que hacían era se lo iban rotando a medida que se infectaban y requerían asistencia de la tos. Entonces lo transportaban de un paciente a otro para que puedan utilizarlo. Por ende, lo que dice es que al menos, pero bueno, sabemos que es complicado, tener un o dos asistentes de la tos para ir probándolo y rotándolo entre los pacientes. Em, Había una mano levantada, no me acuerdo. Era de Cande, él está igual, está la pregunta. Eh, Candela. ¿Cómo va? Sí, Sí, sí. ¿cómo están? No, yo tenía una pregunta en cuanto a, más que nada, un paciente neuromuscular que en su momento tuvo como una capacidad vital bastante baja y después le colocamos un soporte ventilatorio nocturno que después pasó después a ser diurno. Se trabajó con él durante todo el año, mejoramos esa capacidad vital, se le dio el alta domiciliaria. Y después se le sacó ese soporte porque ya no era necesario, porque justamente tenía una capacidad vital bastante, o sea, necesaria para para su día a día, ¿verdad? Entonces mi pregunta era si esa capacidad vital que uno recupera, digamos, qué tan sostenible en el tiempo es, si va a estar ligada a episodios, a otros episodios que él tenga, si no era mejor mandarlo a su casa con un soporte ventilatorio nocturno como más preventivo. ¿Qué se hace, digamos, en esos casos cuando tenés como un paciente muy hipotónico, bastante irregular en sus tratamientos? Como que creo que bajo mi criterio, digamos, a lo mejor un soporte ventilatorio complementario para él, seguir usándolo por más que ya hayamos alcanzado el objetivo de una CB bastante
necesaria, digamos, para él. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, Candela, entiendo un poco, pero ¿qué patología tiene tu paciente? Al principio se hablaba como de una enfermedad de Pompe, todavía no está totalmente diagnosticado, pero lo que sí sabemos es como que tiene una hipotonía muy generalizada, eh, y es como, bueno, que él empezó con una crisis asmática y bueno, y se fueron desarrollando varias cosas, pero todavía no tiene un diagnóstico en sí neuromuscular, pero sí es Bien. notable, digamos. ¿Y qué capacidad vital tiene? Así le comento a John. Ay, debería chequear eso, pero no tengo como el estudio exacto. Porque, perdón, pero puntualmente vos lo que estás preguntando es ¿cuándo debería considerarse el soporte ventilatorio no invasivo nocturno y cuándo No, o no? sea, ¿Esa sería como tu pregunta? no, mi pregunta es si una vez recuperado ese CB, es realmente necesario como quitarle ese soporte, como si seguir usándolo no lo beneficia más que a lo mejor quitárselo. Esa es mi pregunta en Claro, el realidad. tema, claro, sí, el problema es que si no sabes qué capacidad vital tiene, eh, no vas a saber si hay que quitárselo o no. Y Claro, si no hipoventila durante la noche, no ya no, desatura. ya no. Okay, John, Candela is asking, Yeah. yeah, she had a patient with a Pompe disease, suspicious, Pompeii, not right. yeah, Pompe, and when the patient had a crisis because asthma, uh, the patient used non-invasive ventilation at night non-invasive ventilation. But then the patient improved the vital capacity and their symptoms, and he stopped using them. And Candela is asking if in this kind of patient with Pompeii, with a low vital capacity, but no hypoventilation and nine symptoms, it could be better to continue using the non-invasive ventilation at night or stop No, the no, 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 no. The question is this. You said the patient has no symptoms, no morning headache, no, no fatigue, no, no daytime sleepiness, right? no, And the now daytime no. CO2 and the daytime CO2 and oxygen saturation are normal. The daytime. Yes, yeah. There's no need for him to use a ventilator. None. But understand this. If you stop nighttime ventilation, your muscles can get tired for 2 weeks. So, in other words, what we would do is to be sure that 2 weeks after stopping the ventilator, the patient still has no symptoms. And if you really want to be sure, you can monitor the carbon dioxide during sleep and just to be sure that it stays normal. But if there's no symptoms, then the patients do not need ventilators. They only need ventilators when their respiratory muscles are weak and there are symptoms. Okay, Oh, one other thing. You didn't tell me how old the patient is because uh, every child with paradoxical breathing needs nighttime ventilation. Every child with paradoxical breathing needs nighttime ventilatory support to reverse the paradoxing. okay. Got it? Candela, ¿cuántos años tiene tu paciente? En 15. The patient has 15 15. years Right. old. Yeah. No. So if he's not symptomatic, you don't need to bother him with using a ventilator overnight. What was the vital capacity? She doesn't know now. But with Pompe disease, it goes down a lot when you lie down. Usually it's much higher when you're sitting and you don't need any help. But then are you sure the patient doesn't have orthopnea, doesn't get short of breath lying on his back
because with Pompe disease, that's very, very common. Well, The she patient said gets- she says that she said that no, but the patient had some symptoms when he has like a asthmatic crisis. well, But now asthma is not a now he problem. has Yeah, yeah. yes, No, but no, no. If there's no perhaps symptoms, there's no need for the ventilator. no. Bueno, traduzco. Give me one second, John. Yeah. Lo que comenta John es que, que si no tiene síntomas y no hipoventila, no desatura, no tiene dolores de cabeza a la mañana, eh, tal vez no necesite el soporte no invasivo nocturno, pero es importante tener en cuenta que uno cuando saca el soporte no invasivo, durante 2 semanas puede que no haya síntomas, pero después, como los músculos se van fatigando, pueden aparecer los síntomas a las 2 semanas. Entonces, él lo que dice es que uno tiene que sacar el soporte no invasivo y reevaluar a las 2 semanas. Lo que recomienda es que si existe la posibilidad, hacer un CO2 nocturno que se hace con un ential de CO2 durante la noche para ver si el paciente hipoventila y retiene CO2. Pero bueno, tener en cuenta esto de las 2 semanas para finalizar la decisión de si va a requerir o no va a requerir. Dice que es raro que en Pompe ahora requirió y ahora no requiere más porque hay mucha debilidad y no es que revierten, no es que recuperan. Con lo cual, bueno, ahí le hace un poco de ruido el diagnóstico, Candela, pero vos dijiste que no estaban seguros de que era un Pompe. Y preguntó la edad del paciente porque lo que dice es que si fueran chicos, si fueran niños y tuvieran respiración paradojal, sí o sí necesitan soporte ventilatorio no invasivo durante la noche para revertir la respiración paradojal. Haya o no haya hipercapnia, no importa. Si es un chico, un infante y tiene respiración paradojal, sí o sí hay que poner soporte no invasivo nocturno. No sé si quedó más o menos claro, Cande. Sí, sí, perfecto. Encima hay que Genial. sumarle también que él tiene una parálisis diafragmática, creo que es una EMI, si no me equivoco. Entonces, bueno, esa era mi gran duda, porque él satura entre 93, 95 durante el día. Antes, cuando estaba internado, cuando se le hizo todo lo que era la capnografía, el estudio, digamos, bueno, de saturación de noche y demás, él hacía unas apneas bastante prolongadas, llegaba a 83. Entonces, bueno, a mí me sorprendió mucho que cuando lo fuimos recuperando de a poco, a él lo mandaron a casa sin su soporte ventilatorio y bueno, como que me quedó haciendo ruido eso. Pero bueno, entiendo perfectamente lo que me dice el doctor, así que muchísimas gracias. No, de nada. Después, bueno, Cristian, eh, a ver, bueno, vos, Candela, habías preguntado lo de la CAFO. Ah, No sí, pero sé en qué. relación del tema anterior de la Total Face, que a lo mejor pensé que una CAFO podría ser mejor que una Total Face. eh, ¿Queréis que se lo preguntemos? Yo ya sé la respuesta, pero el tema es que la CAFO no te da soporte, no te da soporte, ¿no? Soporte ventilatorio. John, here, Yeah. Candela also asked about the high flow therapy in neuromuscular patients. What are you If talking it's about? Oxygen? well, That will no, kill high them. flow. Yes, ox is like the high flow therapy. No, no, there's no such thing. What do you mean high flow No, no. therapy? High flow Oxygen? oxygen therapy, yes, but No, without that will kill oxygen. them. But no, but without oxygen, just the Just flow of air? air. High flow Yeah, air? yeah. Well, what is the idea of that? What's the idea? I don't understand. No, well, I mean, but a high she asked, flow, it's like yeah, CPAP. See, CPAP is a yes, continuous flow of air that keeps the airway open so you could use your muscles. But that's not the problem these patients have. These patients don't have a problem with obstruction. They have a problem with muscle weakness. There's no reason I can see for using high flow air, and exactly. oxygen would be very harmful.
Yes. Lo que dice es que no hay motivo, no hay razón para la cual usar CAFO. Primero que si fuera con oxígeno los podría matar, así que puede ser muy dañino. Y si fuera sin oxígeno y solo con flujo de aire, él no ve utilidad porque solo tendría un efecto de CPAP y como te comenté, Cande, no haría un soporte ventilatorio, con lo cual no cumpliría ningún objetivo. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, Cristian, vos comentaste ahí que difícil el alta de tu paciente, pero bueno, es lo que nos pasa muchas veces a todos. Ahí está Eh, Lucas. Sí, Genial. Bueno, si nadie, no sé si alguien tiene una pregunta más a la hora, porque ahora vamos a pasar con un paciente que nos va a comentar un poco su experiencia. Está conectado, Lucas. Así que si no, le damos Lucas. el saludo a John. John, Yeah, yeah. okay, there are no more questions and we are on time. Okay. So, Well, uh, let me just tell you that with congenital yeah. myopathies like Nemelin and Pompe, the first symptoms can be short of breath lying on your back. It's the opposite with SMA, AME, because with AME, the vital capacities are higher when you're lying on your back, like with spinal cord injury too. So if a patient can lie flat on their back and is not short of breath and doesn't get tired during the day or get sleepy, they do not need a ventilator. Okay. But Okay. they may need it. They will need it when they're sick, though. There are patients who do not need ventilators every day, but if they get a cold, they need it 24 hours a day, and the cough assist too. So it's not so Okay. simple. When they get sick, there are patients that need that ventilator 24 hours a day. Yet when they're well, they don't need it at all. Bien, lo que comenta es que hay enfermedades como Pompe o miopatía congénita que tienen la característica de que cuando están en decúbito supino, acostados, tienen falta de aire, tienen disnea, tienen síntomas, a diferencia de sí, de otras patologías como la lesión medular y AME, que sucede al revés, cuando están acostados respiran mejor, ventilan mejor y cuando se los sienta ventilan peor. Entonces hay que ver, según el tipo de patología, en qué posición ventilan mejor o no. Y que por eso a veces pueden no utilizar el ventilador en una posición, pero cuando cambian de posición sí. Y que a veces no necesitan incluso ventilador o lo usan en algunas horas del día, pero cuando tienen una intercurrencia, puede ser que lo requieran 24 horas de manera continua, e incluso también intercalando con el asistente mecánico de la tos. Eso es lo que él quería decir como para cerrar. Ok, John, thank you so much, John. Thank you. My pleasure. Absolutely. It's wonderful. I'm glad there's such interest to help these poor people, these poor patients. No, Yes, it's great. Yeah. Okay. thank you. So El I'll resto talk to you soon. quédese Hey, I'll see you soon. You'll be coming up here to enjoy. next week. I'll That's see you right. next week, John. Yes. Yes. All right. Very Okay. good. Everybody's Bye, welcome to John. come. Bring Bye bye. everybody. Bye-bye. Thank you so Bye-bye. much. Bye. Bueno, dice que todos son bienvenidos a ir con él cuando quieran. Bueno, Maca, todo tuyo. Genial. Bueno, gracias. Acá está Lucas Amerizo. No sé si puedes prender la cámara, Lu. Hola, ¿ahí me ves? Ahí está. Bueno, hola Lu. Bueno, queremos presentarles Hola, a Maca. Lucas. Es amigo paciente, tiene 45 años y la idea de hoy es compartir a través de este Zoom con ustedes cómo el soporte no invasivo en él cambió su calidad de vida y que él nos cuente por su voz a través de este pequeño Zoom para contarles. Gracias, Lu. Gracias a ustedes. Hola, Vicky. Gracias a ustedes por la invitación. Hola Lucas, gracias por estar. No, Qué no, bueno que hayas podido estar. no, Gracias. no, siempre, siempre. La Bueno, les idea, cuento. Sí, sí, contá Lucas, presentate, Sí, contá lo que sí. bueno, quieras.
lo que vos consideres que querés compartir acá con los alumnos que están estudiando en la diplomatura de cuidados respiratorios. Así que lo que vos quieras. Dale, bueno, yo soy Lucas, como contaron las chicas, tengo 45 años y me diagnosticaron distrofia a los 12. En- Actualmente estoy usando la ventilación no invasiva, eh, y la comencé a usar de manera gradual, supongo que en 2022, de una manera más, eh, digamos, como ayuda para el descanso, algunas horas durante la siesta, y la verdad que era bastante confortable, pero yo no advertía la necesidad de usarla durante mucho más tiempo, horas, a la siesta. En- la necesidad comenzó a hacerse evidente porque me sentí un poco incómodo estando boca arriba, tenía alguna dificultad para hacer entrar el aire, y eso me llevó a la consulta. En- el problema se presentó un tiempo después porque tenía algunos síntomas que yo no notaba, pero la verdad que eran señales que estaba teniendo, como dolor de cabeza, eh, estaba cansado. Yo soy abogado, trabajo eh, en una secretaría del Estado, y por lo general un expediente que a mí me llegaba y tardaba en dictaminar 48 horas, en ese momento tardaba una semana. Los problemas de concentración eran enormes. En- bueno, no me sentía bien. Además de todos estos síntomas, me costaba estar activo, lúcido, así que sin yo saberlo, había estado acumulando dióxido de carbono, eh, gases en sangre, y hasta que caí internado. 15 días estuve en terapia intensiva, y a partir de mi egreso, digamos, de esa internación, en- fue que comencé a usar el equipo durante toda la noche. Durante la internación, eh, los profesionales intentaron o probaron que los valores de dióxido de carbono bajen con el uso durante toda la noche, y fue así, bajaron. Entonces, a partir de ahí es que comencé eh, a usarlo toda la noche, y bueno, eh, actualmente estoy haciendo eso. Bien. ¿Alguno quiere hacerle alguna pregunta a Lucas con respecto a lo que está comentando? ¿Cómo es tu rutina, Lucas, en cuanto a esto del soporte no invasivo nocturno? ¿Qué máscara usás? ¿Qué equipo usás? He ido, he ¿Cómo ido, es? Sí. he ido probando, esto es prueba y error. Yo he leído mucho de lo que usa la gente y qué recomienda la mayoría de los usuarios, y, y la que yo pensaba que iba a ser más cómoda, no lo fue para mí. Eh, Usaba una máscara marca Redmer, eh, que tiene la conexión en la cabeza, pero la contra que yo le veía a esa máscara es que había mucha fuga por la nariz a la hora de dormir. Si bien es cómoda para estar acostado y leer o ver televisión, cuando yo duermo de costado, la máscara se corre, y la fuga del aire es muy incómoda. Y
me irrita la vista, o sea, no, a mí no me funcionó. Así que uso una máscara que va directamente a la nariz eh, y tiene dos, digamos, no sé cómo llamarle, una almohadilla que ingresa en la fosa nasal y con eso estoy cómodo. Esa es la que uso hoy. Bien, los dos pillow. Sí, Bien. ¿Y cómo es? ¿Vos te pones el soporte a la noche? ¿Durante la siesta también lo usás? Si durante la tenés siesta. alguna gripe o resfriado, aumentás el uso. No, yo lo uso a la siesta 2 horas, porque ese es el tiempo que yo descanso durante el día, porque si hago una jornada larga sin descansar, a la noche estoy bastante cansado. Entonces, descanso 2 horas, lo uso y después a la noche, por lo general me acuesto 11:30 de la noche y me lo coloco hasta el otro día que me levanto para trabajar, 8 de la mañana. Ah, Mirá, y lo que me preguntaba, perdóname, de si tenía alguna congestión o una gripe, ayuda bastante eh, la ventilación porque no siento el esfuerzo que tendría que hacer para respirar si no usara el equipo. O sea, es mucho más cómodo. bien. Y te hago una pregunta, Lucas, porque a nosotros nos pasa mucho y seguramente que a todos los profesionales que están acá, que uno quiere intentar con el paciente y nosotros como profesionales sufrimos de mucha ansiedad y queremos que ya le vaya bien y que ya se acostumbre. Sí. A vos como paciente, ¿cuánto te llevó esto de acostumbrarte a la rutina de todos los días usar un ventilador, las mascarillas, adaptarte a los modos? ¿Cuánto te llevó? Lleva bastante. A mí me llevó mucho tiempo, tal vez 2 meses, eh, acostumbrarme al, al aire constante ingresando por la nariz, si bien era un alivio porque estaba respirando y estaba cómodo. Eh, al día siguiente, al principio, al día siguiente de comenzar a usar el equipo, tenía mucho moco y tenía mucho dolor en la nariz y la boca seca. eh, Esa era la incomodidad más frecuente, mucho moco. Y, pero eso fue desapareciendo con el correr de los días. Es como que mi nariz lo, lo, lo aceptó y me acostumbré. Pero es muy importante eh, que el paciente vaya probando las diferentes alternativas, más allá de que pueda haber sugerencias o recomendaciones, lo que te decía hace rato, de qué es lo que sugiere la mayoría de los usuarios, creo que depende de cada uno. Es probar y ver cómo se siente y darle tiempo al cuerpo a que reciba esto nuevo que antes no tenía. Tal cual. Y no solamente es la adaptación de la máscara, sino también de los ruidos, la sensación que se siente de la sequedad de la vía aérea. También si uno está en pareja, también todo eso que acompaña, ¿no? Esto que a vos también te pasa, que estás Sí, es todo, todo lo que pasa alrededor, no solamente a vos nada más. Y eso sí, también, es cierto. creo, lo que hablamos siempre es la comunicación con las personas cuando tienen tenemos que acompañar a los profesionales, a personas como Lucas, de esto, del paso a paso, del anticipar, de ir mostrándole qué se va sintiendo, cómo se va después posiblemente sentir lo que dijo Lucas de que cada persona es individual, por más que le haya buscado, googleado, lo que a él le pasa es lo de a él lo pasa, no le pasa, lo posiblemente a otro sea parecido, pero
eso también de cómo nosotros como profesionales vamos acompañando esto. Em, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, creo que, a ver. Sí, acá Lucía te pregunta, Lucas. Dice, Sí. Lucas, gracias por tu presencia. Consulta, recién a los 42 años entonces recibiste soporte ventilatorio. Previo a eso, ¿solo abordaje kinésico respiratorio para aumentar y sostener la capacidad pulmonar? ¿O cómo fue tu trayectoria previa? No, yo no sentí, eh, no sentí la necesidad eh, de un soporte hasta esa edad. Sí, me habían hablado de que en algún momento quizá lo llegaría a necesitar, pero eh, físicamente nunca tuve dificultad para respirar, nunca saturé por debajo de lo normal. Sí, obviamente estaba controlado, en- pero esto fue gradual. La primera sensación que tuve, a la primera sensación que tuve de incomodidad o de falta de aire mientras estuve acostado, boca arriba, me llevó a consultar. Y por eso también es importante como paciente estar atento a todo lo que a lo nuevo o a lo que nos pasa y nos hace sentir diferente eh, para consultar con el médico urgente. Gracias, Lucas. Acá Candela pregunta, ¿qué parámetros usás? Muchas gracias por contarnos tu experiencia. Si no te los acordás, los comento yo, porque Sí, sí, los cuento yo, bueno, porque lo vimos, nada, con Lucas nos vimos hace, no sé cuánto fue, 2 semanas, sí, sí, dos 2 semanas semanas. más o menos, allá en Salta. Lucas está utiliza un Stellar, porque es el equipo que tiene él, y tenía 16, Maca, corregime si me equivoco, 16, 15,4 creo, pero lo pasamos a un ventilador Sí, que permite PIP cero y con ese ventilador que tiene, bueno, otro sistema y es mucho más preciso, ahora estaba con presión control 14,0. Habíamos probado, empezamos con un poquito menos para que se adapte al nuevo ventilador, pero su objetivo sería de 14,0 y estaba ahí también viendo el tema de las máscaras, me acuerdo. Que nos queda ahí pendiente eso, pero y utilizar a la sal, como dijo él. Lucas, tengo una pregunta. El tema de Sí. la tos. ¿Querés contar algo? ¿Cómo venís con el tema de la tos? Si tenés algún problema para toser, si te ayudan, si no. No tengo, por el momento no tengo problema para toser, si bien yo conozco y sé que una tos más débil que que la tos que pueden tener ustedes, eh, que están sanos. Mi tos es un poquito más suave, pero me acuerdo cuando estuve internado, eh, habían algunos ejercicios que me ayudaban a una tos más efectiva para poder sacar el moco. eh, Incluso con la propia, con el mismo equipo, estando sentado, si uno toma una inhalación profunda, puede toser un poco más fuerte y eso ayuda al, a expulsar ese moco. Qué bueno, Lucas, que estés enseñando voz de reclutamiento pulmonar con el ventilador, para que tengamos en cuenta que los pacientes pueden reclutar, porque en el caso de Lucas, su movilidad de miembros superiores no le permitiría a él hacerse con una bolsa de resucitación el apilamiento. Entonces, con el ventilador él puede apilar y toser mucho, mucho mejor. Así que qué bien, Lucas, que lo mencionaste. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, le puede levantar el micrófono, habilitar el micrófono.
Parece que no. Parece que no. Ya viernes, ya tarde, feriado. Luquitas, gracias por, por este espacio. La verdad que siempre es increíble verte. Y lo que me quedo es como el ser humano en situaciones de buscar respirar, fíjense cómo él solo, sin que nadie le haya dado una clase de reclutamiento, él supo que haciendo la inspiración junto con el equipo, él logra tener mejor mecanismo de la tos. Y eso es propio de los seres humanos. Así que gracias, Lu, por estar acá, Gracias a ustedes, a chicas. todos Un por beso este, grande. que Gracias, estemos Lucas. Te mandamos un Chao, beso. chao. Gracias por Chao, Vicky. conectarte a compartir vos desde tu lado de paciente, ¿no? Que eso es muy importante también, escuchar el otro lado. Ujú. Así que muchas gracias. Beso, Bueno, adiós. Maca, sí. Gracias, Lucas. Gracias, Lu. Bueno, Bueno, este sería el último sincrónico académico de la Diplo. La semana que viene nos conectamos para el taller de trabajo final. Eso, conéctense, es muy importante que estén. Vamos a considerar también a quienes se conectan a compartir su trabajo. La idea del viernes que viene es que podamos hablar un poco de el trabajo de cada uno, cada una, ver si hay algunas inquietudes, si podemos colaborar un poco en facilitar la elaboración, todo lo que es consultas. No es que tienen que presentar nada el viernes que viene, el que quiere y quiere armar algo para presentarlo y que podamos opinar, o el resto si tiene algo para sumar, genial. Pero si no, la idea es que arranquemos con la elaboración para quien no la tiene de trabajo, y el que ya lo tenga más avanzado, vamos a ir viendo todos los lineamientos. Em, de mi parte, antes de cerrar, Maca, yo quería hacer mucho hincapié en los criterios de evaluación. Los hemos subido, están subidos desde que inició la diplomatura. Eh, hay una parte que además a nosotras nos excede y que queremos evitar, porque siempre sucede en todas las cohortes, es que alguien, tal vez por distintos motivos personales o lo que fuera, no llega con los tiempos, en especial del trabajo final, y esa es la parte que a nosotras nos excede, porque lamentablemente no podemos dar prórrogas porque hay cuestiones burocráticas de cronogramas de la Universidad de Salta que nos haría imposible poder dar algún tipo de prórroga. Así que, por favor, nadie pierda la diplomatura por no hacer el trabajo final. El trabajo final es simple, los lineamientos son simples. Cualquier consulta que tengan, mándennos mail, manden privado, si no, por el campus, pero no lo dejen pasar. Lo mismo con las autoevaluaciones. Recuerden que hacer las autoevaluaciones es obligatorio. Particularmente en la última autoevaluación, faltan 20 y pico de personas subirla, así que tampoco cuelguen con eso, porque no es requisito aprobar las autoevaluaciones, a diferencia del trabajo final, pero sí es requisito hacerlas. Lo mismo que visualizar el 75% de las actividades. Así que bueno, a mí me tocó como esto medio de policía, pero no se dejen estar en ese sentido, y cualquier cosa nos pueden ir consultando. La diplomatura, en cuanto al académico, ya está todo subido. Ya ayer se habilitó la última clase, que es la de disnea del doctor De Vito. Y el lunes se va a estar subiendo, bueno, el lunes tal vez no porque es feriado, el martes el martes. se va a estar subiendo para quienes se conecten de otros países y no puedan por diferencia horaria, este sincrónico. Así que de mi parte Bien. los veo el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene. Maca. No, sí, primero darle gracias por todo este tiempo que estamos compartiendo, por apostar a la formación, por querer brindar informaciones para poder ayudar. Y sobre todo lo que decía recién Vicky, lo importante que es terminar las autoevaluaciones, porque hay partes que, como dijo ella, nos exceden a nosotros, y los tiempos después nos pasa que no podemos manejarlo, así que no se queden o estar sobre el tiempo para la presentación, ¿sí? Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene.
¿Y qué dice acá? Hola. Ana pregunta, ¿desde cuándo se puede subir el trabajo final? Bueno, Ana, lo vamos a estar subiendo Nosotros, nuestra idea era subir, habilitar el espacio para el trabajo final ya la semana que viene, eh, teniendo en cuenta que, bueno, hoy no se puede porque en la universidad no están los programadores para el campus ni hoy ni el lunes, y habilitar el espacio la semana que viene. En realidad lo íbamos a habilitar después del taller del trabajo final. Creo que vos serías la única que el martes que estás pidiendo por favor la habilitación, así que no tenemos problema para que vos puedas subir tu trabajo. Eh, pero bueno, ya la semana que viene va a estar habilitado. Vean los dos, esto lo vamos a hablar el viernes que viene, el tema de las fechas de las primera y segunda entrega, pero bueno, eh, si te parece, Maca, cerramos acá. Cerramos. Muchas Ujú. gracias por estar. Buen fin de largo. Y